Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos ya en este estudio eh, que gracias a Dios vamos avanzando y avanzando. Eh, Vamos a el primer libro, Samuel capítulo 1. Este, eh, ¿De cuál persona habla aquí en primera Samuel capítulo 1? ¿De qué hombre habla primero? El Alcán, Cana, El Cana. Ok. Elcano. Ajá, el Cana. ¿Dónde vivía él? Según capítulo 1 versículo 1. en región montañosa de Efraín, ¿Quién más vivía ahí según el libro de jueces? Recuerda. Micaía, Micaía, exactamente, es el mismo lugar, sí. Este, y él, según el versículo 1, ¿era qué? Sacerdote, sumo sacerdote. A ese sería Elí, ¿verdad? Pero, Sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, 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 del, sí. Efrateo. Efrateo, sí, era Efrateo. Hay que recordar que a los de Belén se les llamaba Efrateo, pero también a los de Efraín se les llamaba Efrateo. ¿Ve? Y este hombre pareciera que es descendiente de Coré. Eh, el Cana, eso es lo que parece. Si buscamos Primera de Crónicas, capítulo 6, primer libro de Crónicas, capítulo 6, vamos a ver. Primera de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 22, Ujú. 22. Los hijos de Coat fueron Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, y Asir, su hijo. ¿Ve? Y ahí sigue diciendo, este, eh, el primer libro de Crónicas, capítulo 6 versículo 24. No, Taat, 23, ah, 23. aunque 23. Elcana, su hijo, Ebiasaf, su hijo, Asir, su hijo, Taat, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Aimot. Elcana, su hijo, ve, es otro Elcana. Sofai, Ok. su hijo, sí. Naat, su hijo. Eliab, su hijo. Jeroán, su hijo. Elcana, su hijo. Este último Elcana es el papá de Samuel. ¿Ve? Ujú. Porque sigue diciendo, los hijos de Samuel fueron y da los nombres de los hijos de Samuel. Entonces, con esto, pensamos que él era descendiente de Coré. Pero, ¿cómo es que es descendiente de Coré si Coré murió en la rebelión? Porque Dios solo castigó a Coré, no castigó a la familia de Coré. ¿Y por qué solo castigó a Coré y no a la familia también? Porque ellos no pecaron, la familia no pecó y Dios dijo que iba a morir la persona por el pecado de cada uno y no iba a sufrir, digamos, los hijos no iban a ser castigados por el pecado del papá. Exacto. Ni el papá por el pecado de los hijos, ¿verdad? Cada uno morirá por su pecado, exactamente. Ujú. Entonces, aquí vemos, seguramente este hombre, si es descendiente de Coré, entonces es levita, es un levita, aunque no sé, no pareciera que está funcionando como levita, pero por lo menos de sangre lo es, ¿verdad? Porque Coré es de la tribu de Leví. Ujú. ¿Cuántas esposas tenía el Cana? Dos, Ok. Eh, los nombres de ellas, Penina y Ana. Penina y Ana. Bien. ¿Qué hacía este hombre todos los años? subía a Silo a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios, Ah, muy bien. ¿Y por qué en Silo? porque ahí es donde estaba, donde estaba el altar, ¿verdad? El tabernáculo. El tabernáculo, exactamente, sí. Josué y los israelitas cuando entraron a la tierra prometida lo dirigieron ahí, lo levantaron ahí. Por eso es que iban a Silo. Entonces Dios les había dicho a ellos que él iba a poner su nombre en un lugar y ahí tenían que poner el tabernáculo y ahí Dios iba a poner su nombre
y en el primer lugar donde él puso el tabernáculo y puso su nombre, ¿fue entonces cuál? Silo. Silo, exactamente. ¿Y quiénes estaban ahí como sacerdotes? Elí y los hijos. Elí y sus hijos. Exacto. Elí seguramente, ¿qué era? Sumo sacerdote. Es correcto, Sí. correcto. Y los hijos Ofni y Fines eran sacerdotes del Señor, por lo menos físicamente, ¿verdad? Porque en el corazón realmente estaban mal. Este, ¿qué sucedía cuando el Cana ofrecía el sacrificio? Siempre que sucedía, siempre que subían Penina, perdón, Penina, Ajá, amargaba, irritaba y molestaba a Ana. Ana exacto, porque ella no tenía hijos, entonces ella la irritaba y la hacía sentir muy mal. así es, así es. Este, vean qué interesante lo que dice el versículo 1. Tal vez Ingrid nos lo puede leer. Capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 1, versículo 5. Ok, dice, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Vea qué interesante como lo dice, ¿verdad? Primero, en el versículo 2 dice que Ana no tenía hijos, pero aquí nos aclara quién era el que no le daba hijos. Según ese pasaje, quién era que no le daba hijos a Ana. Dios, Señor, Dios, ¿verdad? Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ok, entonces como que el dolor está aumentando un poquito, bueno, en cuanto a la situación de ella. Eh, ¿A qué iban al templo ellos? a ofrecer el sacrificio anual y a dar una ofrenda. Ok. ¿Y cuántas veces sucedía eso? Según el versículo 7. Una vez al año. Una vez al Ajá. año. Una vez al año y era año tras año, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre hacía Penina? La hacía llorar y la deprimía y la provocaba. Ok. Eh, Sí, ajá, Cristina. sí que yo veo la fidelidad de Ana porque cada año subían y ella sabía que cada año iba a pasar eso, que Penina la iba a mortificar, ella se deprimía porque ahí dice que lloraba y no comía. Ujú, Y veo la fidelidad de ella con Dios, ¿verdad? De subir cada año, aunque ella sabía el dolor y sufrimiento que le iba a causar Penina. ujú, Entonces me gusta esa, ¿verdad? Bueno, La fidelidad de ella, como nosotros en la iglesia, que a veces hay personas que ya se discuten con alguien o no le gusta lo que alguien le dice y se van de la iglesia. ajá. Y ahí vemos ese ejemplo de Penina. Ella seguía fiel a Dios a pesar de ese sufrimiento que le causaban cada año. Amén. Es una buena lección para nosotros de seguir adelante, porque el enemigo, cuando nosotros queremos hacer cosas para Dios, a veces usa algo para querernos amargar o desanimar, como en el caso aquí de, ¿a quién usaba el enemigo para desanimar a Ana? a la Penina, Penina, ¿Ok? Exactamente. Entonces, ahora nosotros estamos estudiando la Biblia, quizás el enemigo puede usar en algún momento cosas para desanimarnos y que no sigamos adelante. O como nos decía Cristina, cuando vamos a la iglesia, puede ser que en algún momento el enemigo use alguna persona para desanimarnos, para que nosotros no sigamos. Este, pero hay que seguir. Y ahí vemos la fidelidad de Ana. Amén. Bien, entonces, una pregunta, pastor. sí, Este, dice que el Cana tenía dos mujeres. Ya desde Jacob vemos que Jacob llegó a tener cuatro, ¿verdad? Pero digamos, sí, Dios no estableció la bigamia, pero ya se venía practicando, a pesar de que en la palabra, bueno, todavía no tenían la ley, ¿verdad? en el tiempo de Elí, sí, en el primer libro Samuel ya están después de la ley, ¿verdad?
La ley se les dio en el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces ya estaba la ley y en la ley Dios reguló o dio leyes en cuanto a la poligamia. En otras palabras, lo que quiero decir es que durante la ley Dios permitió que los hombres tuvieran más de una esposa. Ya. No es el plan original de Dios. El plan original de Dios es el de Pero como en Edén, ¿verdad? Un yo no hombre, sabía que en la ley estaba establecida la poligamia. perdón, Yo no sabía que en la ley estaba establecida la poligamia. estaba permitida, sí. De hecho, hasta, ¿recuerdan cuando estudiamos Deuteronomio que decía que si un hombre tenía dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y el primogénito era hijo de la aborrecida, no podía darle la herencia al hijo de la amada en preferencia del hijo de la aborrecida? Tenía que darle la herencia al primogénito, aunque fuera de la esposa aborrecida. Y en ese caso, la herencia, una de las cosas que involucraba era el doble de herencia que los demás hijos. Entonces, de esta forma uno ve que se permitía que los hombres tuvieran más de una esposa durante la ley. Eh, Eso seguramente, como tantas veces lo he explicado, es como un embudo, digamos. Dios permite esas cosas, aún dentro de la ley, las permite, pero Pero hay conforme consecuencias. traen consecuencias. Aquí vemos una consecuencia, exactamente. Aquí vemos una consecuencia mala de la poligamia. Por ejemplo, esa rivalidad entre de Penina contra Ana es una de las malas consecuencias de esa práctica. Sin embargo, el Cana dentro de la ley no está haciendo nada malo, ¿ok? Ya, correcto. Ujú. Pero sí, ahí vemos una de las consecuencias. Ese embudo, Dios lo viene cerrando y cerrando hasta ya en el Nuevo Testamento, con la revelación del Nuevo Testamento, con el Espíritu Santo que recibe cada creyente, nos revela que cada uno tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. Ya en el Nuevo Testamento ya se vuelve al plan original, ¿verdad? Ahora ya con el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces Dios dice que cada hombre tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. Entonces fue Amén. como un embudo donde Dios lo fue cerrando y cerrando hasta ahora que da hasta la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, como no tenían el Espíritu Santo como nosotros, era más difícil. Entonces quizás Dios lo permitió porque si no lo permitía, ya, podemos pensar que más de uno iba a Igual, pecar. sí, Y, igual lo van a hacer, sí. sí, y entonces lo que sí prohibió es el adulterio, ¿verdad? Que tuvieran relaciones con una mujer que no fuera su esposa. Este, en el Antiguo Testamento, tener dos esposas o tres esposas no era adulterio, ¿no? Ya. Hoy día sí. Ujú. Este, pero recordemos eso, que sí, el enemigo quizás nos va a querer entristecer porque nosotros tal vez eh, no tenemos algo que otros tienen, ¿verdad? Tal vez no seamos tan inteligentes como otros, tal vez no tengamos eh, plata como otros, no tengamos fama como otros, o inclusive tal vez no tengamos capacidades tan grandes como otros. Pero si otros se engrandecen contra nosotros y nos hacen sentir mal por eso y se burlan de nosotros y Dios pesa eso, ¿verdad? Dios, a Él no se le pasa nada y Él juzga eso. Él sabe eso, Él es sabio y a su tiempo Él va a hacer justicia. Eh, entonces, el esposo ahí en el versículo 8, ¿qué le dice el Cana a Ana cuando él la veía triste? ¿Por qué Dice, lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Y le dice que porque si no es él mejor que 10 hijos. Ujú. Vea, e inclusive cuando dice eh, en el versículo, vamos a ver, versículo 5 dice, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana. Pero vea lo que sigue diciendo, aunque
el Señor no le daba hijos. Ese aunque es, como decir, a pesar de que el Señor no le daba hijos a Ana. O sea, sí, a pesar de que Dios no le daba hijos a Ana, el Cana la amaba porque la tendencia era amar a aquella esposa que le daba hijos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo a veces parece cosas que Dios permite que duelen, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y no lo hace con mala intención y Él quiere manifestar su gloria en medio de todas estas tristezas. ¿Y qué hace Ana después de que el esposo le dice eso? Según el versículo 9. Se levantó y después de haber comido y bebido, estando en Silo y frente al sacerdote Elí, ora. Exacto. Ok, ahora, cuando dice el templo del Señor, nosotros podemos imaginarnos un edificio, ¿verdad? Pero recuerden que estamos hablando del tabernáculo, ¿ok? Donde ella llega a orar es en el atrio, no es en el lugar santo, porque ahí solo los sacerdotes podían entrar, ni mucho menos en el lugar santísimo, porque ahí solo el sumo sacerdote podía entrar. Así que, era ahí en el atrio, en el patio, podríamos decir como el patio del templo. Ahí ella estaba orando mientras Elí la observaba. ¿Cómo se sentía ella? Y dice que muy angustiada, que oraba al Señor y lloraba amargamente. Exactamente. Esto nos recuerda que debemos de sacar nuestro dolor. Sí, Cristina. Sí, que ahí veo cómo Ana no se rinde al enemigo, a los Ujú. ataques del enemigo. Bueno, a través de Penina, ella no se rinde, más bien Sí, lo que hace es rendirse al Señor, amén. derramar su alma Ujú, ante el Señor. ujú. Y Dios la bendice por eso, por la perseverancia y al orar de esa manera, ¿verdad? Derramando su alma al Señor, el Señor la escucha y la bendice. Exacto, hay que recordar que a veces orar así, de esa forma, llorando, poniéndole todas nuestras cargas a Dios, es una forma de sacar el dolor y también de quitar, agarrar nuestro problema y dárselo a Dios. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y... Ah, perdón, Luis, ¿dijo algo? No, es que Paula me está preguntando algo. Ah, ok. Yo creo que esa señora Ana también la mortificó eso que le dijo el Cana, de que no te soy yo mejor que, porque fue como insensible. Yo creo que el deseo de Ana era tener un chiquito y eso solo lo puede hacer una mujer. Ujú. Entonces yo siento que eso fue lo que la mortificó y se fue a orar, porque inmediatamente lo hace. Sí, tal vez fue ya lo último, ¿verdad? Porque Sí, lo que realmente... derramó el vaso, aunque el Cana Ajá, esta historia empieza con hubo un varón, Dios se movió con ese varón, sí. y de ahí, tenía que haber un varón para que naciera Samuel, aunque la chica virtuosa ahí es Ana, y curioso, ¿no? Porque venimos estudiando Ruth, que es otra mujer virtuosa, y ahora nos sale semejante mujer. Es cierto, es cierto. ¿Y qué tiempo están ellos? ¿En qué Jueces, jueces? Están en el templo. ¿Y cómo era el templo de los jueces? ¿Cuál era el eslogan, por así decirlo, del templo de los jueces? Que cada uno hacía lo que quería, ¿verdad? Exactamente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el tiempo en que están ellos. Y después de que canaliza esto, ella no dice nada, sino que va y ora. Recuerda, en Salmo 62:8 nos dice así. Voy un momentito. Vamos a ver. Un momento. Salmo 62:8, pero un momento. Tal vez Marcela no lo puede leer. Porfa. Ajá. Sí, señor. Ah, bueno, por Dice. cierto, Marcela es de Colombia, ¿verdad? Sí, sí, Sí. pastor. Ajá, Sí. ok.
Listo, Dice, espera en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. amén. Eso es lo que hizo Ana y es una invitación que Dios le da a todos los pueblos. Cuando tenemos un dolor, derramar nuestra alma delante de Dios, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, orar y llorar delante de Dios es una forma de sacar ese dolor, es una forma de sacar ese problema y ponerlo en las manos del que realmente puedes solucionarlo, porque Él es un juez justo y Él es misericordioso. Ella hace un voto. ¿Cuál es el voto que hace? De que le pide al Señor un hijo, ¿verdad? O sea, que mire su aflicción, ¿verdad? Y que se acuerde de ella y que no se olvide de ella, sino que le dé un hijo y que ella lo dedicará al Señor todos los días de su vida y que no pasará navaja sobre su cabeza. Al decir que no pasaría navaja sobre su cabeza, ¿qué voto estaba ofreciendo para este hijo? Nazareo. Nazareo, exactamente. Entonces, Samuel va a nacer, bueno, no ha nacido y ya tiene el voto de Nazareo. ¿A quién le pasó lo mismo en el libro de Jueces? Sansón. Sansón, exacto. Solo que en Sansón fue Dios directamente, en este caso es Ana, pero lo que Ana hizo fue puesto por Dios en el corazón de ella. Amén, exacto. Igual, en el Nuevo Testamento hay otra persona igual que Sansón, en este sentido, igual que Samuel. ¿Quién es esta persona? Elías. Juan Bautista. Juan el Bautista, sí. Juan el Bautista. Es como Elías. Sí, exacto. Es como Sí. Elías, sí. Exactamente. Juan el Bautista igual, ¿verdad? Igual. Es Nazareo desde antes de nacer, ¿verdad? Ya viene con ese voto. Ok. Ana no tenía hijos. El Señor no le daba hijos. Penina, según el versículo 6, la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le daba hijos. Es como poniéndole más, como ponerle más fuego a la herida, ¿verdad? Es Dios. Bueno, yo me imagino que Penina sabía que el Cana amaba más a Ana que a ella, entonces era como un despecho, ¿verdad? Sí, Por eso se burlaba de la otra. exacto. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde tal vez nos recuerda aquí a Penina y aquí a Ana. Y Penina no solo tuvo hijos, tuvo también hijas. Lo sabemos porque en el versículo 4 dice, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. O sea, ella tenía varios hijos e hijas, no solo hijos, ¿verdad? Así que ella hacía sentir mal a Ana, pero ¿quién está usando a Penina? El enemigo. El enemigo. Él. Sí, el enemigo lo estaba usando a ella para afectar a Ana. Recuerden, hermanos, nosotros estamos estudiando toda la Biblia. Quizás el enemigo va a hacernos sentir mal en algún momento para que nosotros no sigamos. Hay que seguir, como hizo Ana, ¿verdad? Como nos decía Cristina. A pesar de que le pasaba eso, ella seguía yendo al templo cada año, ¿verdad? Otra hubiera dicho, no, no, vaya usted, no es que Penina me hace sentir mal. No, ella iba. Pensando quizás tener una solución, ya habiendo puesto el dolor delante de Dios. Ahorita les voy a contar qué. Hermano Walter, ¿nos iba a decir algo? Sí, Ajá. es interesante, uno se pone a pensar que yo creo que ya Dios tenía el plan de Samuel. Que Ujú, pasa que en el tiempo de él ujú, y, y Ana, pues ya y claro, ella al ver que no daba hijo, se ujú, sentía angustiada.
Ujú. Y a veces nosotros los hombres, a veces no, yo creo que nos pasa a todos, nos cuesta comprender a veces eh, a nuestras esposas en ciertas circunstancias. Me pongo a pensar en el caso del Cana que le dice, no soy mejor yo que 10 hijos, y Eh, no comprendió o no sintió o no vio, o sea, se ve muy insensible, ¿verdad? Ante el dolor de ella. Y a menudo siento que a veces nos pasa eso, Yo creo que debemos de tener mucho cuidado y, digamos, ser muy delicado en ese aspecto ante un dolor de nuestra pareja o viceversa también, ¿verdad? Amén. Yo, eso es interesante porque hasta la forma de expresarse y hablar por querer hacer sentir a la otra persona bien, más bien la hacemos sentir mal. Ujú. Sí, es cierto. Y Ingrid, ¿nos iba a decir algo? que en nuestra cultura no es tan grave el asunto de que una mujer no tenga hijos porque tiene otros medios de realización, pero en esas culturas semitas, la mujer vale en función de cuántos hijos pueda dar a lo largo de su vida. Si una mujer no tiene hijos, es despreciada no solo por su marido, sino por la sociedad misma, abiertamente, ¿verdad? No tácitamente, sino abiertamente. Por eso cuando él le dice, no soy yo mejor, él no la está despreciando, su esposo no la está despreciando, pero de ahí, todo el resto del mundo en el que ella vivía la hacía sentirse mal, ¿no? Sí, O sea, imagínate. en esta parte del mundo es diferente, Ujú. es grave no tener hijos, Sí, inclusive hoy día. no le entendí lo último. Perdón, No la última frase no la entendí. que inclusive hoy día, para una mujer que no tiene hijos en estas culturas es serio. Porque Ah, en ok. general son pocas las mujeres que trabajan o que se realizan profesionalmente, siguen siendo amas de casa y viven atendiendo a su esposo e hijos. Si no los tiene, imagínense. Ujú. Y imagínense que era tan duro no tener hijos en ese tiempo que cuando en el Monte Val dijeron las maldiciones, este, por no guardar la ley, una de las maldiciones que en la ley decía que iban a tener es que era ser estéril, ¿verdad? Entonces, ahí había dolor espiritual, ¿verdad? Este, una señal de la bendición de Dios era tener hijos. Lo interesante es que esto no sucede solo esta vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Varias veces en mujeres que no podían tener hijos, Dios se glorificó levantándolas desde el polvo, levantándolas, ¿verdad? Y dándoles un hijo milagrosamente. Aquí está, Ana ya ha dado su dolor a Dios, ya Ana ha sacado su dolor y sería de esperar ya sentir alivio, pero ¿qué ocurre cuando Elí la ve? Piensa que está Bien, borracho. Imagínense, ¿verdad? La persona, el líder número uno en cuanto a responsabilidad espiritual era Elí. Y Elí piensa que ella está débil. Sí, Cristina. el mismo diablo está usando a él también para mortificar a Ana. Exactamente. Que yo veo ahí, Eli, cómo está él apartado de Dios, porque no puede creer que una persona pueda orar así, de esa manera, ¿verdad? Ujú, Llorando, derramando su alma al Señor. Y, y, y él lo primero que piensa es que seguro está borracha, ni por la mente le pasó, mira, qué bonito, ella, eh, cómo ora al Señor, nada, pero es porque él estaba apartado, él ya no creía que hubiera en Israel alguien que hiciera eso ante el Señor.
Exacto. Demuestra insensibilización, insensibilidad, perdón. Y también Pero él falta, tenía un corazón duro, no era sensible a lo que sí, estaba pasando. y falta de discernimiento, ¿verdad? Eso lo vemos Correcto. en la vida de Elí, no solo en este momento, sino en el capítulo 3 también, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver esa falta de discernimiento de parte de Elí. Exacto. Bueno, bien, entonces ahora ella le explica a él, bueno, lo que les venía diciendo es que ahí vemos la insistencia del enemigo en hacer sentir mal a Ana, pero también vemos la perseverancia de Ana en seguir, ¿verdad? Hermanos, estamos en la vida cristiana, en la vida cristiana el enemigo va a querer desanimarnos. Nosotros tenemos que aprender a seguir adelante, siempre a seguir al Señor. Y más cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando vamos a la iglesia, el enemigo a veces nos hace sentir mal para que no sigamos adelante. Y bueno, entonces ella le explica a Elí, y entonces, ¿qué le dice Elí a, a ella en el versículo 17? Que Dios te conceda la petición que le has hecho. Amén, amén. Ujú. Exactamente. Cuando ella ora en el versículo 11, según la Reina Valera, ¿cuál es el nombre de Dios que usa? ¿Alguien tiene la Reina Valera ahí que nos lea? Sí, ¿Qué cosa? pastor, yo, Ajá, el 11 dice, el 11 fue que me dijo porque dice Jehová de los ejércitos, dice, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te exacto, dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Bueno, es Jehová de los ejércitos, así es sí, como lo nombra. exacto. Pero sígalo leyendo, por favor. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Ajá. Dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien, entonces, para que recordemos, esta es la primera vez que aparece el nombre Jehová de los ejércitos, ¿ok? En la Biblia. Primera vez. Y Ana sé que lo dice. Y en ese nombre es que David vence a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que entonces es muy interesante este detalle. Me gusta también, ahí vemos por la autoridad que tenía Elí, en realidad tenía poder, ¿verdad? Porque en el versículo 17 le dice, ve en paz. Eso me Ahí como recuerda. que la bendice a él, a ella, Exacto. le da una bendición, sí. Amén. Amén. Y dice que el Dios de Israel te conceda la petición que le hayas hecho. Vea que por la autoridad que Elí tiene, vea el poder que había también en Elí. Lástima que no fue fiel, pero vea cómo realmente Dios lo está usando para confirmar la oración de Ana, ¿verdad? Claro, el que va a responder es Dios, por supuesto, pero siento que como que Dios lo está usando a él como con esta bendición para Ana. Dios va a responder la petición de Ana. Pero una Este, pregunta, sí, ¿de dónde haber tomado Ana para decirle a Dios Jehová de los ejércitos? qué bien, qué buena pregunta, y quisiera ver, quisiera escuchar a alguien que nos diga una respuesta porque no lo hemos dicho. Me parece que tiene que ver con cómo es que Dios, cuando estaban conquistando los pueblos en la tierra prometida, eh, ¿cómo se llama? Ay, Jueces en sí, Josué, no, Canaán. pero Canaán, sí, cuando estaban conquistando Canaán, cómo es que Dios le da la victoria al ejército de Israel y cómo es que Dios manejaba todos los ejércitos y tenía poder sobre todo eso. Entonces, siento que Jehová de los ejércitos da a entender de que de Dios es el poder, de Dios es la decisión de la guerra y Él es el que tiene el poder para vencer. Entonces, pienso que tal vez Ana, por eso lo llamó de esa forma, pienso, ¿verdad? Nada más.
Está muy bueno. Y me parece Pero es que que la palabra ejército todavía no se había mencionado ahí, ¿verdad? tal vez ejército sí, pero Jehová de los ejércitos no. Mm, Sí. Ese nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, es primera vez sí, que que aparece, lo- sí. Entonces, ujú. posiblemente ella pensando en eso que Johnny nos dice, inspirada por el Espíritu Santo, usa ese nombre por primera vez. Y Pero aparte, ella ajá, conocía bastante de la Biblia. Digamos, la gente común y corriente de esos días hacía lo que bien le parecía, pero había gente piadosa como Ruth, como vos, como ella. exacto. Y Eh, entonces yo siento que ella, por la oración de la acción de gracias, dice un montón de atributos de Dios. Digo yo, ¿cómo supo esta mujer eso? amén. Y más bien al final dice, y exaltará el poderío de su ungido. Es la primera vez que se menciona Mesías, es lo mismo Ajá, que Mesías, en toda la Biblia. Digo yo, pero ¿en qué momento le pasó lo de David en el Salmo 110? sí, Está viendo más allá del momento, digo yo, pero ¿qué tenía esta señora? Entonces parece como que era profetizada, sabía demasiado, don Johnny. amén. Sí, es muy, muy, Este, muy, muy lindo. Oiga lo que dice Ajá, Paola Miranda, don Johnny. ajá, claro. Sí, yo creo que es que eso no pasó de la noche a la mañana. Algo que me llama mucho la atención de esta historia es el hecho de que esto era un problema de años. Ella era estéril y cada año era volver a ver su esterilidad y cada año tal vez Penine iba con un bebé nuevo al templo. Entonces, mientras ella era súper estéril, ella era súper fértil. Entonces, imagínense, no era solamente la primera vez con un niño o la segunda vez al año con dos chiquitos o el otro año con tres chiquitos. Es muy probable que ella como esposa tuvo que haber ayudado a Penina a tener a sus hijos en los partos. O sea, imagínense estar en la casa y escuchar el llanto del bebé o estar en los diferentes partos que ella tuvo. Entonces, y no solamente eso, sino el hecho de que esos deseos, sí, el deseo de ser mamá, pero muchas veces yo quiero, ahora que están hablando de esto, a veces Dios va a utilizar una Penina en nuestras vidas, alguien que nos irrita demasiado, alguien que nos saca de quicio, alguien que nos jode y nos jode y nos jode, año tras año tras año, sufrimientos prolongados, puede ser una enfermedad, una situación, un enemigo, un vecino, un hijo, o sea, alguien, o situaciones largas, prolongadas. Entonces, este, algo que yo siento que a veces pasa, bueno, que casi siempre pasa, porque Dios es así, es que el hecho de sufrir mucho rato, una enfermedad larga, una situación grande y larga, no es tanto que Dios no nos está escuchando, es que Dios nos está preparando y que Dios quiere cumplir algo más que un simple anhelo personal, que en este momento era ser mamá, ¿verdad? Ella. Pero Dios estaba planeando y pensando en algo más grande, estaba pensando en la nación de Israel, Ujú, ¿verdad? Entonces, conforme pasa el tiempo, una de las cosas que más Dios usa en el dolor es purificarnos. Nos sí, cuesta muchísimo y nos va purificando las intenciones, los deseos, el corazón. Muchas veces vamos a tener que perdonar, aunque la otra persona ni siquiera vino a pedirnos perdón. El hecho de olvidar, el hecho de sanar amarguras y cosas así. Y conforme va pasando y tal vez uno sigue orando por el deseo del corazón, ¿verdad? Tal vez uno ya no quiere lo que quería al inicio, tal vez lo que uno ya quiere ya está mejor planteado delante del Señor. es más puro. Entonces, sí, Ujú, conforme va pasando el tiempo, ujú, quizás la primera vez que ella oró dijo, "Ma, quiero ser mamá", pero ya conforme iba avanzando el tiempo y ella veía todos los desastres que estaban en la nación de Israel, en el templo, ver y todo lo que todo el mundo veía, que ujú. robaban, que se acostaban con las viejas de fuera del templo, que no eran personas fieles al 100%, no eran íntegros, que había un montón de prostitución relacionada con la idolatría, ¿verdad? Y cosas así. Tal vez ella también empezó a ver que, que el sistema religioso estaba muy mal. Mm, Este,
Y entonces también su corazón, conforme ella iba cada año, ella seguro empezó a llenarse o a ver algo más, no solamente su deseo personal, sino decir, esta es la casa de Dios, debería estar mejor, ¿verdad? Y Ujú, conforme va avanzando, entonces el deseo de ella va creciendo, me imagino hasta decir, Dios, yo se lo dedico para que usted haga sus cosas con este niño, ¿verdad? ujú, Claro, no fue fácil, no fue sin dolor y se ve aquí muchísimos años de oración, entonces que no nos desanimemos. Yo siento que a veces, por ejemplo, familiares que no cambian, que son peores, que usted ha ujú, orado por la salvación de alguien, ¿verdad? Y quejó, y por más que usted le habla, las cosas no están bien, o las cosas se ponen peor, y usted dice, bueno, Dios, algún día voy a ver a esa persona redimida para su honra y su gloria, y así. ujú, Este, pero de un pronto a otro, como que el corazón de uno ya va cambiando a que no sea, solo sea la petición, la petición, la petición, la petición, la petición. Es que no sé cómo ujú, explicarlo. A veces siento que sí. Dios quiere hacernos más, algo más grande con ese deseo que nosotros tenemos. Sí, eso me recuerda a lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son una de las cosas que Dios usa para que nosotros seamos cabales, seamos maduros. Quisiera explicar algo, como nos escuchan gente de otros países. Aquí en Ujú. Costa Rica la palabra joder significa molestar, no significa lo que significa en otros países, porque en otros países significa algo muy, muy, muy malo, ¿verdad? Entonces quiero hacer esa aclaración para que, sí, eso significa molestar. Aquí también, pastor, aquí Ah, ok. también. Ah, bueno, Sí, qué sí, dicho. tranquilo. Ah, bueno, qué dicho, sí, porque en otros países significa otra cosa totalmente. Entonces, me recordó un pastor que fue a predicar a México, de aquí de Costa Rica, y él les dijo a los mexicanos, hermanos, no tenemos que ser pinches, que aquí en Costa Rica significa ser agarrados, ¿verdad? Tenemos que dar. Y allá en México esa era una palabra súper vulgar. Y en esa iglesia grababan los mensajes. Y ese día se vendieron todos los cassettes porque la gente quería escuchar a ese pastor solo porque dijo esa palabra. Y claro, él está diciendo, no seamos agarrados, ¿verdad? Pero, Jay, nada más quería explicarles eso. Pero es cierto, eso que dice Paola, la aflicción hace que nos purifiquemos. Dios lo usa para que seamos más maduros y pidamos lo que realmente Dios quiere. Y eso es lo que pasa con Ana. Entonces, dice versículo 19, vea, si usted compara el versículo 11 con el 19, ella le dice, te acuerdas de mí y no te olvides de mí. Y en el versículo 19 dice, a la mañana siguiente se levantaron bien temprano y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor, ¿qué? Se acordó de ella. Se acordó de ella, exactamente. Nada Sí, más, bueno, ajá, no, perdón, Cristina está primero, después voy yo. ok. Cristina, Después le digo yo. Sí, ok. sí, que aquí en el 18 dice, le dijo, entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste Amén, su semblante. amén, Eso pasa después de que ella derrama su espíritu, ¿verdad? En Dios. Entonces, porque no es lo mismo orar por alguien, orar por algo, que derramar nuestro espíritu, que presentar nuestros cuerpos en sacrificio y oración ante Dios, derramar nuestra alma, es diferente, ¿verdad? Hacer amén. una oración, Señor, te pido por la salud, nada, seguro Ana oraba así, pero Ujú, aquí ella derramó su alma, dijo, yo amén. derramé mi alma, y Ujú, cuando ella oró así, de esa manera, entonces dice, ya no estaba triste su resplandor. Ella, yo siento que Dios la llenó de su espíritu, ya ella se levantó de esa depresión, de todo eso que venía viviendo. amén. Entonces,
nos enseña la diferencia de orar y de humillarnos ante Dios y derramar nuestra alma ante Él. Amén. Exactamente. Así nos aliviamos y tenemos la respuesta que el Señor quiere darnos. Amén. Johnny. Exactamente lo que dijo Cristina. Cristina dijo exactamente lo que iba a decir yo, que qué bonito cómo es que ella derramó su problema delante de Dios y ya después ella comió y estuvo tranquila. Es como que se hubiera echado toda la carga sobre Dios y ya ella no estaba llevando la carga. Amén. Amén. Así es, exactamente. Y hermano Walter, tiene el micrófono apagado. Se desmayó. Ya se levantó. Ya Diga, estoy despierto. ya Ya se estoy levantó. despierto. Listo, sí. Sí. Ajá. Dice Proverbio 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Eso yo lo relaciono mucho acá. El pensar de ella era el deseo de tener hijos. Ujú, Se lo pidió a Dios y dijo que se acordara de ella, ujú, de su petición. ujú. Y Amén. aquí abajito en 19 dice, acuérdate, y Jehová se acordó, dice. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Lo que ella le Esta parte, pidió, Dios lo ajá, hizo. Ujú, exacto, pero vea que, y vea lo que nos dice Proverbio, ¿verdad? ujú, Proverbios. Y entonces, estaba en el pensamiento de ella ujú. y se le afirmó. Así es. Qué lindo. Amén. Y, Amén. y también que cuando nosotros oramos, eh, Dios nos contesta en el tiempo exacto, Ujú. mejor en el tiempo de Él, Sí. y ese es el acordarse de nosotros, Amén. no Exactamente. cuando nosotros lo queremos. Así es. A Amén. veces Él lo puede conceder porque Él es soberano, Sí. ¿verdad? Claro. Pero Claro. entonces ese acordarse es el que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Sí. no es tal vez en el momento que uno pide o quiere que sea y todo eso, no, es cuando en el tiempo de Él. Amén. Yo lo relaciono así, no sé si te lo he equivocado. No, no. Claro. Está bien. Sí. Tiene mucho sentido. Ujú, claro. Y Y con el Proverbios también. sí. Amén. Y Johnny. No, que yo me pongo a pensar de que ella, el deseo de Ana era tener un hijo, pero el tener un hijo, o sea, es poder chinearlo, poder cuidarlo, poder crecer con él, poder compartir mucho tiempo con él, ver cómo crece, así hasta que llegue a la edad adulta y que se case, ¿verdad? Ujú, O sea, disfrutar la vida con el niño, ¿verdad? ujú, Siendo adolescente, joven y adulto, ¿verdad? ujú, Sin embargo, ella está desechando todo eso y le está pidiendo a Dios que le dé un niño y ella lo va a dedicar 100% a Dios. O sea, se está perdiendo todo el niño. De sí. hecho, más adelante, se ve que ella nada más lo tiene cuando le está dando de amamantar y ya Ujú, después, cuando es destetado, ya se la da al servicio del Señor. amén. Entonces, ella nada más lo tiene por muy poco tiempo. Sí. Y lo demás, ¿cómo se llama? Eh, lo está desechando por amor a Dios. Con solo que Dios le dio a ese hijo, ella ya se siente feliz, ¿verdad? Y vemos cómo es que Dios pues la bendice por la fe que ella tiene y más bien le provee más hijos. Amén. Esa es una oración en el nombre de Cristo. Es pedir lo que Dios quiere que pidamos. Es pedir algo para Dios. ¿Ve? Ella pide un hijo, que Dios le dé un hijo, pero es un hijo para Dios, ¿verdad? Amén. Que muy bien. Pastor, una cosita. Ajá. Ahí después de que deja de amamantarlo, lo mete al servicio ahí como digamos, como una escuela, digamos, ahí, un seminario, que pasa Como un, ahí, como un levita.
Exactamente. Es como un levita. Ahí tuvo también Sansón. No, Sansón nada más fue nazareo, pero no se relacionó con el tabernáculo. Sí, sí, en No cambio, fue, digamos, de pequeño criado ahí, algo así. Creo. no, no. Tenía el No lo dice, voto, ¿verdad? no, no. Sí, él tenía el voto de nazareo, pero él no se relacionaba con el templo. No, los nazareos no siempre servían en el templo. ¿Ve? Era un voto que se hacía independientemente del tabernáculo, digamos. Pero en el caso de Samuel sí estaba involucrado el tabernáculo. Servir a Dios en el tabernáculo, por lo menos el tiempo que estuviera, ¿verdad? Porque Samuel al principio de su vida sirve en el tabernáculo, pero después él sirve en su casa y recorre Israel, juzga a Israel y regresa a su casa. Sirve como profeta, ¿ve? Ya no como un levita, sino como un profeta, ya cuando él es grande. Eso lo vamos a ver más Sansón tarde. Sansón no era profeta, No, era, digamos, un juez nada bueno, más. un juez. Sí. En el caso de Samuel sí. Samuel, Samuel sí era profeta, claro. Es uno de los primeros profetas, sí. Don Eh, Johnny, y ah, lo llevaron yo calculo que 2 años y medio por ahí. sí, Entonces, deduzco que en el templo había otros levitas y ahí lo ayudaron a crecer porque era muy chiquitico. sí, Y deduzco que había mujeres. sí, sí, sí. Esta- Pero no creo que fuera el mismo tipo de tabernáculo cuando andaban en el desierto, ¿ah? Sí, es el mismo. Pero entonces, ¿cómo es que Samuel dormía a la par del arca? No, no, es que al mencionar el arca es que está durmiendo ahí dentro de las instalaciones del tabernáculo. Seguro, en otras palabras, en alguna parte del atrio seguramente había un lugar para dormir. Pero, Y porque colindaba con el lugar santísimo. sí, y con solo el hecho de estar en el atrio, estaba en el lugar del arca. Porque Ah, está, ok. sí, es por eso. Porque Samuel no podía entrar ni al lugar santo No. porque no era sacerdote, ni mucho menos al lugar santísimo, ni mucho menos dormir ahí todas las noches, ¿verdad? Ajá. Porque si no hubiera perdido la vida, sí. Él estaba en alguna parte del atrio, ujú, sí, ahí dormía, pero como el arca del pacto estaba ahí, el estar en el templo, aunque sea en el atrio, es estar donde estaba el arca. Ujú. Ah, bueno, Johnny, y ahí dice que cuando Dios lo llamó, que él todavía no conocía, deduzco que no había aceptado a Cristo, pues, por así decirlo. Sí, exacto. Aunque vivía ahí, está envuelto en todo el ceremonial, él todavía no había conocido a Dios, ¿verdad? Sí, Es que hay un eh, momento donde Dios sí, lo llama y lo hace, digamos, empieza a hablar con él y ya es como el acto oficial de Dios hacia Samuel en el sentido de llamarlo como profeta. exacto. Y eso me comentaba Cristina. Me decía, me decía Cristina, me decía, vea qué mal estaba Elí, que ni le enseñaba la palabra de Dios a Samuel. Y él era el líder espiritual, Elí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos su condición espiritual, porque él debió haberle enseñado de la palabra de Dios, pero no, pareciera como que no se la dio. Pero sí le dijo qué hacer en la tercera. Y entonces, cuando le Sí, cayó la peseta, ya le dijo, ah, ya sé qué es. Y sí, entonces, él actuó bien ahí. Yo creo que, pese a que ajá, malcrió a sus 2 hijos, con Samuel, por lo menos así, poquitito, lo supo enderezar un poquito, más o menos guiarlo, por así decirlo, ¿no, Johnny? sí, sí, exactamente, claro que sí, es verdad. Y ahí cuando él entendió hasta la tercera vez, es lo que yo les quería decir, la falta de discernimiento de él, Sí. porque si hubiera tenido buen discernimiento desde el primer momento, hubiera dicho, ah, no, Dios lo está llamando. Pero tuvo que escucharlo 3 veces no, es que es Dios el que le está llamando, ¿verdad? Entonces ahí vemos falta de discernimiento de parte de Elí, Si sí, no, Dios estaría todavía llamándolo si no le hubiera dicho eso. sí, exacto, sí. Bien, ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 2 del versículo 1 al 10 nos habla de qué? De la oración de Ana.
exacto. Como nos decía Luis Fernando, aquí nos habla de todo lo que Ana conocía de Dios, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y no sé si quieren, podemos compartir muy brevemente cualquier aspecto de esta alabanza de ella, de esta oración, ¿verdad? Versículo 2, por ejemplo, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Versículo 3, ¿por qué Ana dice lo que dice en el versículo 3? Hermana Laura, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, ¿podría leerlo, porfa? Sí, señor. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Exactamente. ¿Por qué creen ustedes que Ana dijo eso? Por Penina. Por Penina. Exacto. Y Ajá. veo que una cosa bueno, esta oración es lindísima, muy, muy linda. Ajá. Lo llena uno de, bueno, uno ve el poder de Dios y lo llena uno de esperanza, ¿verdad? Y también una cosa que yo aprendí mucho de esta oración es que Dios humilla al que Él quiere y Él exalta al que Él quiere y Amén. levanta del polvo a cualquier persona, porque Ana fue levantada del polvo, como usted dijo al principio Sí. de ese estudio. Dios levanta a la persona que Él quiere y humilla a la persona que Él quiere, y Él es todopoderoso. Amén. Exactamente. Y Pastor, sí. perdón, algo que leyendo la oración de Ana, y estoy de acuerdo con la esposa, creo que es del hermano Luis. O sea, su sufrimiento fue mucho, pero en esta oración, ella, en el momento que pasó ese sufrimiento, ella tuvo, yo creo que un acercamiento total a Jehová, que ella empezó a conocerlo de una manera y lo hizo tan real en su vida cuando él le contesta, ese es el Señor el que me da, o sea, el que se regocija, él es el poderoso, o sea, que yo creo que en todo este tiempo, y es lo que hacía, lo que decía la esposa del hermano Luis, las pruebas nos hacen acercarnos tanto a Dios y conocerlo de una manera tan grande que ya en el capítulo, esa oración, como dice Johnny, tan hermosa. Amén. Así es, sí, exactamente. Amén. Vean, Ya, ajá. Mano Walter, ¿te iba a decir algo, no? sí, es ya el momento que Dios le concedió dar a luz, digamos, tener un hijo. Ujú. Imagínense esa fe cómo creció. Sí. ¿Mm? Ujú. Claro. Y cada día más las oraciones de ella fueron más poderosas. Amén. Cuando ella lloró amargamente, digamos, ¿verdad? Y que le pidió a Dios y todo eso. Y después aquí, lo interesante que también, si leemos muy detenidamente esta oración que ella hace en este capítulo 2, son muy parecidas a las que otros personajes hacen, ¿verdad? De que primero exaltan a Dios, su poder, gloria y todo eso, le adoran, ¿verdad? Y después comienzan ahí a este, haciendo la solicitud, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre he notado que en estas oraciones lo primero que hacen siempre es adorarle, exaltarle su poder y su gloria, todas las hazañas, todo lo que Dios ha hecho. Amén. Ella lo hace en este caso Como, después. como, como el caso, ¿se acuerda? Bueno, uno de estos reyes fue Josafat, Ajá. que Exacto. la oración, que es el típico de oración, ¿verdad? Ujú. La estaba anotando ahora con esta oración de Ana, y qué bonito, ¿verdad? Ujú. Es una enseñanza para nosotros también. Amén. En el caso de Ana, lo hace después de que Dios le contesta la petición, ¿verdad? Y Ajá. sí, y cuando leamos lo que le llaman o le llamamos el cántico de María, se parece mucho cuando Dios le concede
tener a Jesús. Ella alaba a Dios muy parecido a Ana. Vean aquí en el versículo, capítulo 2, versículo, para ver, 10. Cristina, Amén. ¿puede leernos? 2:10, por favor. Sí, Señor. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fuerza a su rey, fortaleza a su rey, y ensalzará el poder de su ungido. Amén. Y aquí mismo en Samuel, vamos a ver cuando en una ocasión los filisteos llegan a atacar donde está Israel y está Samuel, y Samuel ora y Dios truena desde los cielos contra ellos y los vence. Y queremos recordarle a las personas que se oponen a Dios con su pecado, con su vida, quebrantando los mandamientos de Dios o negándolos, que, como dice aquí, usted va a ser quebrantado. El que desecha los mandamientos de Dios, el que los desobedece, va a ser quebrantado. Y este es el ser humano. El ser humano es así y necesita arrepentirse porque si no va a ser quebrantado. Necesita arrepentirse porque Dios le manda que se arrepienta. Jefe, una consulta. Ajá, Ahí se refiere a Jesús. claro. Amén. Eso es lo que nos decía Luis. Sí. Él exaltará el poder de su ungido. Eso es en español. En hebreo es Mesías. Amén. Y en griego es Cristo. Es la misma palabra, Es la ¿verdad? primera mención en toda la Biblia. Amén. Bueno, es que me imagino que Ana ya sabía también del Mesías, ¿verdad? Ya, Sí, es el Espíritu de Santo lo- que le revela esto a ella, ¿verdad? Es el Espíritu Amén. Santo, sí. Yo sí, cuando leí esa oración vi así como profecía también. Exacto. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque aquí ya está hablando, el Señor juzgará los confines de la tierra y ya se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria. Y es cuando el Señor le va a dar fortaleza a su rey. ¿Cuál rey? Jesús. Jesús, exactamente. Y ensalzará el poder de su ungido. ¿Cuál ungido? Cristo. Jesús. Sí, exacto. Ahí es donde los judíos se confundieron, ¿verdad? Porque esto es lo que esperaban de Cristo en la primera venida. Pero eso es una parte de la revelación de Dios. La otra parte de que el Cristo tenía que padecer también está escrita y la pasaron por alto. Pero esto Jesús lo va a hacer cuando venga por segunda vez en gloria. Y Dios le va a exaltar a él y lo va a fortalecer. Sí, Cristina. Bueno, del versículo 11 y 12, que me llama mucho la atención, que ahí dice, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Y esta palabrita, pero Eso. me acordé de cuando se les hablaba a las iglesias, Ajá. pero tengo esto contra ti. Entonces, esta palabra, pero los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor. Entonces, era como diciéndole a Eli, mira al niño Samuel, viste un milagro ahí, nació, ¿verdad? Dios hizo el milagro de que un estéril tuviera el niño, y ahí está el niño obediente, sirviendo al Señor. Pero Amén. tus hijos indignos, como, ¿verdad? Como diciéndole a Samuel y sus hijos. Ve a este niño y sus hijos. Qué bueno. Y, ¿verdad? ¿Cómo no se le abrieron los ojos a Samuel? Es que en ningún momento se ve Samuel como arrepentido o Eli. hijo. Eli, Sí. le quitarles el sacerdocio, ustedes están haciendo mal, nada, él nada. Entonces, ahí cuando Dios pone eso y ese pero, era como queriéndole abrir los ojos a Eli, vea el milagro que he hecho y ve al niño. Y él como que, no. Sí. Qué bueno, Cristina. Qué observación más excelente, sí. El Johnny levantó la mano.
Sí, que, ¿cómo se llama? Ah, no, que vemos cómo es que, a pesar de que, porque OVNI y Fines, o sea, es que escuchó algo más Sí, de alguien voy. hablando. Sí, hay que poner, cuando no usamos el micrófono, le ponemos silencio, porfa. Ok, listo. Ya. Que vemos como OVNI y Fines también eran jóvenes ellos, ¿verdad? Sí, jóvenes, sí. Y Samuel no fue influenciado por ellos. Muy fácilmente, Ujú, Samuel pudo haber sido influenciado por ellos, pero vemos cómo es que el corazón de Samuel ya estaba eh, dedicado al Señor, ya estaba inclinado al Señor, porque por eso es que Dios le habla cuando era niño, ¿verdad? Pero muy fácilmente eso puede ser una excusa para muchos, digamos, de que están en un lugar donde la gente no es fiel a Dios y ujú. uno se deja influenciar por esas personas. Más si son líderes, ¿verdad? Y ellos eran líderes, es cierto, es Exacto. cierto. Y quiero retomar un poquito eso que dijo Cristina. Esa palabra pero en el estudio inductivo se le llama contraste. Y ahí vemos un contraste de una persona que sirve a Dios y una persona que no sirve a Dios. ¿Ve? Es una lección que el Espíritu Santo nos da y que deberíamos de aplicar en nuestra vida. Entonces, si lo aplicamos en nuestra vida, ¿cómo soy yo? ¿Soy como Samuel o soy como los hijos de Eli? Sí. Hay que pensar en eso, ¿verdad? Sí. Don Johnny, Ajá, sí. Ana Valera dice, los hijos de Eli, bueno, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli, versículo 12, o sea, totalmente aparte. Ujú, Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ujú. Entonces, aquí está distinto, no está el pero y obviamente el versículo me dice lo mismo, y no tenían Sí, conocimiento de Jehová. sí, Me recordó tanto a aquellos dos levitas de jueces, dije yo, mira, igualitos, tiene que haber sido, no sí, tenían ningún conocimiento de Dios. sí, sí, es cierto, es verdad. Está implícito el pero ahí, aunque no aparezca en la Amén. Valera, ahí está, Amén. sí. Ajá. Sí, Cristina. Ahí, Que a pesar de que Lee no le hablaba a Samuel de la palabra de Dios, porque ahí dice, ¿verdad? Que no conocían la palabra de Dios, pero yo siento que ahí influyó mucho la mamá, porque ahí dice que la mamá lo veía cada año que subía, lo veía y le hacía su túnica cada día más grande, porque él iba creciendo, entonces yo siento que en esos momentos la mamá le hablaba. Y el niño veía la fidelidad de la mamá al ir todos los años al templo. Entonces, de ahí él, bueno, aparte que Dios, ¿verdad? Lo guiaba, también la mamá ayudó mucho cada año que iban. Amén. Así es. Y es- ajá, Johnny y Walter. Ujú. Sí, sí, es que sí, Cristina tiene toda la razón. Yo también noté eso. ¿Cómo es seguro que Ana deseaba ir todos los años, ¿verdad? A ver al Sí, niño. sí. Sí. ¿Cómo Ajá. desearlo ver todos los años y prepararle la ropita y ver cómo crece cada año? O sea, ella es como Navidad, digamos, todos los años contando los días para ir a ver a Samuel, ¿verdad? Lo, Y ver ujú. y ver cómo estaba él, ¿verdad? Amén. Y lo lindo es que ella lo hizo aun cuando no era de tanta bendición ir al templo, ¿verdad? Como Cristina nos decía, que como Penina le irritaba cada año, aún así ella siguió yendo. Y vea cómo Dios convirtió, por eso ella dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, ¿verdad? Ya Penina no podía humillarla más. Y Sí. ahora va siempre para el Señor, pero con la bendición del Señor de ver a su hijo, sí, claro. Hermano Walter. mira, es interesante es esta parte de capítulo 2 donde habla de los hijos de Eli, Ajá, que dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ajá, Me llama mucho la atención cómo Eli, siendo un hombre que administraba eh, en el tabernáculo, ¿verdad? ajá. Sí, era el sumo Y, sacerdote.
sí, no le enseñaba desde pequeño Ujú. a los hijos, Sí, no le sí, sí, hablaba de Dios, sí. porque es que vamos a ver aquí una cosa que a todos nos puede pasar como padre también. O sea, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, ¿no? El temor a Dios, que ellos después, a cierta edad de madurez, cuando ya son adultos, se desvíen y actúen como impíos, ¿verdad? Es muy diferente, pero aquí dice que no tenían conocimiento de Dios. Mm, sí, O sea, quiere decir que este hombre que servía al Señor no crió a los hijos en conocimiento de Dios, temor a Dios. es verdad. De hecho, lo que ellos hacen del versículo 13 hasta el versículo 17, en una de las cosas que hacían era comerse la grosura. ¿Y qué decía en Levítico 7 del 22 al 25 que tenía que en cuanto a la grosura de los Tenían sacrificios? que quemarla primero, tenían que Eh, quemarla por completo y después ya podían comer, pero tenían que quemar, o sea, no podían comer grasa para nada. si comían la grasa, Iban a ¿cuál era? ser cortados del pueblo. Eso. Y eso es lo que hacían los hijos de Eli, imagínense. Comer la grosura. De esta forma estaban menospreciando los sacrificios de Jehová. Estaban, Hasta, ajá, Johnny. hasta los mismos israelitas que iban a ofrecer el sacrificio sabían más que ellos, Sí, porque ellos le decían, no, primero se tiene que quemar la grasa. Y ellos ujú, decían, no, si no me la das, se la quito a la fuerza. sí, ahí ve. Y Ujú, sí, ajá, no, no, sigue. sí, eso era. Sí, eso es, esos sacrificios, ¿qué representan? La muerte de Sacrificio Cristo. de Cristo. La muerte de Cristo, sí. Esos sacrificios representan la muerte de Cristo y la gracia representa el pecado, la vida impía, ¿verdad? Se quemaba la grosura porque Cristo murió a la vida impía. ¿Eh? Los impíos serán quemados como la grasa de los carneros, dicen en Salmo 37. La grasa representa una vida impía y Por- ellos comían físicamente esa grasa, desobedeciendo el mandamiento de Dios, estaban teniendo en poco y menospreciando la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Por eso no hubo perdón de pecado, de ese pecado Es, imperdonable. O sea, es algo gravísimo. exacto, es como que hoy, exactamente, como que hoy alguien diga, yo no quiero nada con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo para mí no vale. Y si esa persona se mantiene con esa decisión y muere, no tiene perdón, ¿verdad? Ya ha sido condenado, dice Sí, sí. en Juan 3:16, Ujú. no, 3, sí, Diez- 16, 17, sí. 17, perdón. Sí. Ujú. Entonces, Pero, ajá. jefe, entonces aquí, si si nos vamos más a fondo, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo Ali, sirviendo al Señor y todo eso, era un hombre de autoridad? Ujú, Y por un lado, en su familia, los hijos andaban mal. ujú. Sí, O es que sea, está, eso hoy en día puede pasar eso también. claro que sí, claro, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, sí, Cristina. Sí, que es que también aquí aprendemos que el puesto que tengamos en la iglesia o el que Dios nos dé, eh, para Dios no vale si no lo honramos, porque dice, yo honraré al que me honre. Entonces, si el puesto de maestra, de diácono, de pastor, de todo, pero si lo hacen sin honrar a Dios, ni en obediencia de corazón para Dios eso no vale. Eso fue lo que no entendieron Elí y sus hijos. Creyeron que ya, como eran sacerdotes, podían hacer lo que querían, Ujú, pero para Dios es muy importante que todo lo hagamos para su honra y su gloria y que vivamos en obediencia y de corazón para Él. Entonces, yo veo así, que para mí es una enseñanza eso, que, que el puesto no importa, sino cómo lo hacemos para Dios. Es amén. que, es que Bueno, también no solamente en la iglesia, también es en la vida propia de uno personal, en nuestro andar, en nuestra relación con Dios.
puede ser en la casa, cómo Sí. servir a Dios, puede ser en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Es un vivir. De Debemos de hecho, honrar a Dios. eso es lo que Jesús enseñó cuando los discípulos querían un puesto, Ujú, que querían ser el primero. Y Jesús les dijo, si ustedes quieren ser el primero de ustedes va a ser el que sirve. El que sirve va a ser el primero. Entonces, un puesto tan importante como ser un servidor en una iglesia, no vale nada si yo no quiero servir a Dios y a los hombres, ¿verdad? Y ese es el problema con Elí y los hijos. Tienen el ujú, puesto, pero no sirven a Dios ni a los hombres, ujú. sino que Ay, están viviendo de acuerdo al el eslogan de ese tiempo, haciéndolo cada uno lo que viene parecía, Johnny, si ellos conocieran la Biblia, hubieran sabido lo que le pasó a los hijos de Aarón ¿verdad? y si hubieran tenido un poco de temor. Una pregunta, antes de Elí, ¿quién estaba? Fines, ¿verdad? Todavía. No, porque Fines es al principio de jueces, ¿verdad? Y ya aquí estamos a finales de los jueces. Pero la Biblia no dice quién era entonces el sacerdote que estuvo ahí en ese transcurso. No, no dice, exactamente no dice. Ujú. No sabemos cuáles eran los sumos sacerdotes porque creo que fueron como más de 300 años entre Fines y Elí. Y por cierto, Entonces, se llamaban igual, va, Fines y uno de los sí, hijos de se Fines. llamaba así. Sí. Es exactamente, sí. Es cierto. Entonces hubo un montón de sumos sacerdotes a través de todos Ajá, esos cientos de años sí. hasta llegar a Elí, ¿verdad? Sí. Encontramos a Fines al final de los jueces, pero recordamos que se refiere no al tiempo, el final de los jueces, ¿verdad? Sino nada más que Dios lo quiso poner ahí. Pero Fines pertenece al principio de la época de los jueces. Sí. Sí, es cierto, no se sabe cuál es el sumo sacerdote antes de Elí, ni ninguno, o sea, un montón de sumos sacerdotes subieron antes de Elí, entre Fines y Elí. Sí, hermana Laura. Eh, bueno, una preguntita, pastor. Viera que eh, esta parte de Lee, digamos, no entiendo muy bien qué fue lo que él hizo mal, porque dice, eh, digamos, dice que él era un sacerdote, ¿verdad? Un juez, Somos sacerdotes, sí. Ujú, un sumo sacerdote, ok. sí. Y bueno, lo que vi, aconsejó bien a Ana, ¿verdad? Y la bendijo en Ajá, esta parte donde dice el 2:12, ajá, hay un pequeño, así como un encabezado donde dice en la Reina de Valera, el pecado de los hijos de Eli. ujú, No está diciendo el pecado de Eli. ujú, Entonces, que lo que comentaba don Walter, ¿verdad? Eh, esa parte de que muchas veces uno pues crece a los hijos dentro de la palabra y ellos al final toman pues su rumbo cuando ellos pueden, ¿verdad? Cuando ellos ya tienen su mayoría de edad. Algunos se quedan, otros se van, pero ya sería el pecado de los hijos de Eli. sí, Como dice el pecado de Eli, entonces esa es la parte que no entiendo. ¿Qué fue lo que Eli hizo mal? sí. En el capítulo 3 nos dice que el pecado de los hijos de Elí fue un pecado de Elí también, porque él les permitió. Entonces, Él no lo reprendió. sí, él realmente mínimo lo que debió haber hecho es haberlos quitado como sacerdotes, mínimo, pero él los dejó. ¿Ve? O, o, Sí, omitió, dijo Johnny David. No, es que aquí en la Biblia inductiva dice, porque porque le he hecho saber que estoy a punto, aquí está hablando Dios a Samuel del juicio que le va a hacer a Elí y a los hijos. Dice, Ajá. porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre.
a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ahí está. Y una Valera dice que él no los estorbó. ¿Ve? Ah, Entonces, él permitió. Entonces, el pecado de ellos llegó a ser el pecado de él por permitirlo, porque él era el líder ahí. ya. Muchas Sí, gracias. con mucho gusto y muy buena pregunta. ¿Qué otro pecado hacían ellos? Vamos a acordar un poquito porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿qué otro pecado cometían ellos, los hijos de Eli, ahí en el tabernáculo, según el Se, aco- versículo? Ajá, se Johnny, acostaban con las hijas, perdón, se acostaban con las mujeres que servían. exacto. Yo me pregunto, que yo vieras que yo, así humanamente, Ujú. veo más malo el que se hayan acostado con las mujeres que lo del sacrificio, pero ¿qué considera usted que es más malo, más pecaminoso, lo del que están haciendo el sacrificio con la grosura o las mujeres? Las dos cosas porque, digamos, hacían eso con el sacrificio, el resultado que es una vida inmoral. Ujú. Despreciar la cruz de Cristo, el resultado es una vida de pecado, una vida inmoral. Ok, Entonces, sí, si una persona rechaza a Cristo, rechaza los mandamientos de Dios, como dice el Salmo 14, dice necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué sigue diciendo? Se han corrompido. Entonces, desechar a Dios, su palabra, la muerte de Cristo, trae inmoralidad en nuestra vida, trae corrupción, ¿sí? Bueno, les llama la atención ahí en el capítulo 2, ¿verdad? sin Pero, embargo, sí, así rápido. Ah, bueno, Cristina está primero, disculpe. Después, si quiere, voy yo. ok, está bien. Cristina, No, que Eli, bueno, yo pienso, ahí no dice, pero Eli estaba apartado de Dios, ya Eli no tenía una relación con Dios como debía de ser. Entonces yo pienso que Dios lo usaba como respetando que era el sumo sacerdote y lo usó para hablarle, para decirle a Samuel, es el Señor que te llama, o para bendecir a Ana. sí, Dios lo sí, usaba, es, pero no era porque él eh, tenía esa relación con Dios y todo eso, ¿no? es Ya él cierto. estaba así como muy frío. Es que Dios lo usaba como respetando su puesto, algo así. Sí, amén, amén. Y en realidad lo usó dos veces, ¿verdad? Ujú, Con la primera vez que Ana ora, ¿verdad? ujú. Y la segunda vez que, que, que él le dicen ahí en 2:20. eh, Samuel. Sí, dice, entonces Elí Ah, bendecía al Cana y a su mujer Gracias, y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al 2000. Señor. Gracias. Y regresó a casa, ¿ve? ¿Y ella cuántos hijos llegó a tener en total? 5. seis. Cinco, Sí, seis serían, ¿verdad? Cinco más Samuel, ¿verdad? sí, Johnny. sí. Ajá, voy, Luis, Johnny y Luis. Ajá, Perdón, Johnny. Este, no se preocupe. Hay varias cosas, vea. Hay una cosa que delata que Elí no estaba muy cerca de Dios, o sea, que Elí estaba apartado. Una que es que en ese tiempo, cuando Dios le habla, antes de que Dios le habla a Samuel, dice que en ese tiempo no había mucha palabra de Dios. O bueno, sea, sí. significa que él no le hablaba a Elí como quería hablarle a Samuel. O sea, dice exactamente, eh, eh, bueno, no encuentro el versículo, pero dice que Tres en uno. ese tiempo, 3:1, sí, dice que en Sí. ese tiempo no había palabra de Dios, ¿verdad? Y las Ujú. visiones no eran frecuentes, dice, Sí. ¿verdad? Es Ujú. una. Otra es que cuando el profeta, no sé qué profeta fue el que habló a Elí para reprenderlo, donde Ujú. dice, no los escogí entre todas las tribus de Israel, a los levitas, ¿verdad? Para Ujú. ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, ¿verdad? Y Ujú. después dice, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Significa que Elí participaba en las cosas de los hijos. Sí. Ujú, Sí. Los honraba más Sí. que a Dios. Y él ujú. Ah, participaba en los pecados de los hijos, o sea, él comía la grosura también. Es cierto. Y sí, de hecho ahí, parece que Eli era gordo. Bueno, no tiene nada malo ser gordo, porque Gracias. no, no, no. Esto no es gordo tampoco. Nada que ver. Pero bueno, ellos se engordaron. Dios se lo reprocha en Sí. versículo 29.
engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Amén. ¿Verdad? Sí. Luis, usted iba a decirnos algo, ¿verdad? No, era Sí, yo. don Johnny, es que Ah, pasó. era Walter, No, perdón, no era Walter. yo. Era No, Luis. Walter siempre se atraviesa. Vea, don Johnny, que Samuel escribió Samuel, ¿verdad? Sí, sí, Entonces él se dio cuenta del cántico de Ana. sí, Se lo sabía de memoria. ajá, Ok, aquí está Paola. Doña, ok, y ahora que Johnny David habla de eso, de la forma en que Eli no supo administrar su hogar, ajá, nuestros ajá, hijos, sí, qué contraste más increíble, ¿verdad? De Ana con él como papás, como el ajá, ser, porque digamos, él ya tenía sus hijos grandes y estaban en la posición más linda, digamos, para poder adorar y bendecir a Dios, y ellos eran los líderes que podían enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. exacto. Y él no supo educarlos o tal vez se dejó llevar por los mismos pecados de sus hijos, pero cómo contrasta esa paternidad con la de Ana, que ella quería un hombre para Dios, un niño Ujú, para la honra y gloria de Dios, para levantar el nombre del Señor. Y ujú, ver que al final Dios puso a ese niño que era Samuel como el ujú. líder espiritual que Dios quería, ¿verdad? Entonces, Amén. eh, qué desafío más grande para nosotros las mamás, ¿verdad? De usar esa influencia tan grande que Dios nos ha dado para bendecir a nuestros hijos e enseñarles de la palabra de Dios, desear que no solamente sean profesionales, sino también que puedan llegar a alabar a Dios, conocer a Dios, tener una relación con Él y donde sea que Dios los vaya a poner el día de mañana, ellos lleguen a ser esos proclamadores de la verdad de Dios, ¿verdad? Con su vida, con su ejemplo, y que no se avergüencen del evangelio, Ujú, donde sea que Dios quiera ponerlos, amén. y al mismo tiempo, que cuidado, ¿verdad? Para que no seamos como esos papás, como Eli, que vemos que quizás nuestros hijos andan mal portados y que nosotros más bien nos estamos desviando de Dios. Eso es Ujú, como un freno que Dios quiere, bueno, una advertencia, como dice la palabra de Dios, amén. y cuidadito, porque a veces ha pasado, ¿verdad? Como que todos en la casa se rebelaron y me están jalando, digamos, para el lado oscuro, por Ujú, decirlo de alguna manera. Pero en sí, realidad Dios lo que quiere es que nosotros sigamos siendo luz, estorbando, orando por ellos, hablando con ellos cuando sea necesario y no dejarme arrastrar por la presión de ellos, ¿verdad? amén. Así es. Hermana Laura. Amén. Sí, bueno, Dios es muy celoso, ¿verdad? Sí. Y aquí lo vemos, yo también estaba, antes de que David hablara del 29, yo lo había también leído y pensado que hay veces que tal vez, sí, cuando los hijos no se han apartado o los hijos no tienen conocimiento de la palabra, eh, uno, el amor de padre hace que uno muchas veces eh, quiera congraciarse con ellos, compartir con ellos, pero yo siento, bueno, lo creo porque aquí Dios lo está diciendo, ¿verdad? Y quién más que él que conocía a Elín, ¿verdad? Conocía su corazón. Pero en el caso de nosotros como padres, bueno, hablo por mí, muchas veces uno lo que quiere es compartir con ellos para, por ese amor que les tenemos. No es que les damos la palmadita en la espalda y les decimos, vea, a todos, qué bien, perfecto, pero que sí me deja este versículo también de que qué celoso que es nuestro Padre, Sí. ¿verdad? Con su palabra, con todo lo que él ha eh, dicho que tenemos que hacer para él. Sí, ¿verdad? Por eso sí, Jesús nos da un mandamiento muy fuerte en cuanto a esto. Dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo o su esposa, no es digno de mí. En otras palabras, Él quiere que amemos más a Él. Aborrecer ahí significa amar menos, que amemos menos
a nuestros seres queridos y lo amemos más a Él. Eso es un desafío, es algo que Cristo pide, como nos dice hermana Laura, Dios es celoso, es tan celoso que eso es uno de los nombres de Dios. Su nombre es Dios celoso, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora, ¿qué le recuerdan a ustedes? Ana y la mamá de Moisés. Sí, que Dios le dio la oportunidad de instruir el niño de pequeño. Exactamente, los primeros años, la mamá de Moisés instruyó a Moisés de tal manera que él no fue contaminado por Egipto. Igual Ana. Ana instruyó a su hijo en esos primeros meses o primeros años, mientras lo destetaba, para no ser contaminado con el pecado de los hijos de Eli, ¿verdad? Además de que seguro las visitas anuales, pero lo más fuerte seguro fue los primeros años que ella lo tuvo ahí en la casa mientras lo destetaba. Sí, Cristina. Ya vamos por el 3, no. Ya vamos para allá. No, quiero Ah, leerlos. Sí, ya casi. Vea. Dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Más o menos, algo muy parecido a esto es lo que estaban haciendo los hijos de Eli con los sacrificios. Los estaban pisoteando, ¿verdad? Y es como hoy día pisotear la sangre de Cristo. Y por último, en el capítulo 2 hay un mensaje de un hombre de Dios y eso nos recuerda que no siempre Dios menciona a las personas que usa, ¿verdad? Este es un ejemplo, porque lo importante es su palabra, no es tanto, no somos nosotros. Lo importante es la palabra de él. Y en este caso, este hombre sale anónimo, se le llama hombre de Dios, pero da el mensaje de Dios a Elí. Y en ese mensaje, en pocas palabras, ¿cuál es el mensaje que este hombre le da a Elí? De que Dios lo ha desechado, que va a Dios, cortar a todos los de su casa y va a levantar a otro, que sí lo exacto, honre. exacto. Y esto lo vamos a ver en cumplimiento aquí en el libro del primer libro de Samuel. Más adelante vamos a ver cómo esto se cumple. Capítulo 3, ahora sí, Cristina, ¿qué nos iba a decir de capítulo 3? no, que cuando Dios habla a Samuel, que digo yo, pobrecito Samuel, porque lo primero que le habla es de juicio, ¿verdad? Sí. Ujú, Qué fuerte, qué duro, ¿verdad? Y ujú, ahí Dios le dice, hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. ujú. ¿Verdad? Como ahí Samuel conoció esa parte de Dios también, que el que peca y no se arrepiente tendrá su castigo. Sí, Entonces eso, eh, digo yo que Samuel, qué susto, ¿verdad? Que cuando Dios le habla de todo eso, porque dice que al día siguiente como que no se quería levantar, tenía como miedo de que Elí seguro le preguntara. sí, él no quería decirle a Ali, tenía temor, y ella, imagínese, era un niño él, ¿verdad? Jovencito y todo lo que tenía que decir era en contra de Eli, ¿verdad? Pero ahí es donde él empezó también a aprender a ser el profeta que Dios quería que fuera, Ujú. sí. ¿Cuántas veces entonces llama Dios a Samuel? En total, Cuatro, 4. Tres 4, veces, el cuatro. 4 veces, sí. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Samuel a Dios? Heme aquí. heme aquí que tu siervo escucha. Amén. La Biblia dice que los hijos de Eli no quisieron escuchar a Eli. Recuerda, cuando los regañó, dice en el 2:25, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. O sea, ellos ya, Dios había resuelto quitarle la vida a ellos. Eso se me parece mucho al pecado que se le llama de muerte. Entonces, es muy peligroso no querer escuchar a Dios. Es muy mala señal no querer arrepentirse.
Puede ser que uno esté endurecido, puede ser que, que el juicio está establecido. Por eso es tan importante querer arrepentirse. Por eso es tan importante no solo querer arrepentirse, sino arrepentirse y regresar al Señor, ¿verdad? Porque sí, qué duro. Una vez yo estuve hace muchos años con una gran depresión. Mis hijos eran niños en ese tiempo. Y yo hablaba con una misionera que me ayudaba, pero un día esta misionera llegó y me dijo, Johnny, eh, pienso que quizás Dios lo ha endurecido a usted. Cuando ella me dijo eso me despertó. Viera que fue como que, por decirlo así, la depresión huyó. Como que eso me despertó en el sentido que dije yo, no, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que cambiar, yo no tengo que seguir así. Y ahí empezó un gran cambio en mi vida. Entonces, Dios quiera que hoy, si una persona no quiere obedecer a Dios, que desprecia la muerte de Cristo, que desprecia los mandamientos de Dios, ojalá que hoy se despierte y diga, no, qué terrible sería que Dios me haya endurecido, qué terrible sería yo no querer arrepentirme. Y eso es lo que pasó con los hijos de Elí. ¿Cómo se manifestaba Dios a Samuel según el último versículo del capítulo 3? En su palabra, por la Es, palabra. exactamente, por su palabra. ¿Y desde dónde a dónde conocieron que Samuel era un profeta confirmado por el Señor? De Dan a Berseba. Exacto. Y recuerda que Dan